la tónica es que en 18 meses los diputados aprobaron tan solo uno de los 9 proyectos de ley presentados por este ministerio, el Ministerio de Hacienda. El único texto que se convirtió en ley hace tan solo unas semanas fue el de lucha contra el contrabando. Los otros expedientes que hacen fila en la Asamblea Legislativa son lucha contra el fraude fiscal, reforma a pensiones con cargo al presupuesto, reforma al IVA, ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos, lucha contra el contrabando, ley de reforma a proyectos sobre la renta, ley de creación del impuesto a las personas jurídicas, regímenes y excepciones y no sujeciones del pago de tributos y ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos. Todas ellas con el fin de mejorar la situación fiscal del país, pero sin un rumbo definido en la Asamblea Legislativa, en el Congreso. Este es alguno de los temas que queremos tocar esta mañana con don Helio. Hay varios, por supuesto, pero le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Helio, gracias por estar esta mañana con nosotros en RTN Revista. Así es, ya está acá el primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, don Helio. Buenos días. Muy buenos días y contento de estar acá y la primera vez, don Helio, muchísimas gracias. Vez que no sea la última. Exactamente. Don Helio, temas importantes. El día de ayer se aprueba el presupuesto de la República por 8 billones de colones. Importante resaltar pues que se ha generado alguna polémica entre algunos diputados. Con una facilidad de tramitación más que el del año pasado, que bueno, fue declarado inconstitucional por la sala recientemente. Sí, la verdad es que no hay comparación entre lo que fue el proceso del año pasado al de este año. En este año se pudo articular tal vez mejor con los señores diputados y eso hizo que fuera más calmado, digamos, por decirlo de alguna forma, el proceso. Y la verdad es que estamos contentos porque realmente se hizo un esfuerzo también muy grande en Hacienda por hacer una revisión muy exhaustiva de los gastos, sobre todo que se estaban financiando, y además avanzamos en una serie de instrumentos que se utilizan en lo que es propiamente todo el proceso presupuestario. Me estoy refiriendo concretamente a todo lo que es presupuesto por resultados y hemos estado trabajando fuertemente en eso. De todas maneras, en ese sentido, considero que es importante, bueno, no solamente el proceso en sí, sino la calidad de la formulación del presupuesto. En este caso, bueno, hicimos un muy gran esfuerzo de ligar bien lo que es Plan Nacional de Desarrollo con todos los programas y proyectos del presupuesto. ¿Es el monto justo, don Helio, el que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa? ¿Perdón? ¿Es el monto justo el que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa, el necesario para el gobierno para poder avanzar otro año más? Bueno, en realidad yo creo que es un presupuesto que nos permite continuar con una serie de obras importantes. No obstante, hay algunas cosas que quedaron por fuera, y esto porque en un momento determinado hicimos una valoración seria sobre cuáles serían los impactos en términos de presupuesto en el déficit fiscal. Y el resultado que nos dio es que el presupuesto debería, bueno, prácticamente no creció, en una tasa realmente muy baja, de las más bajas de crecimiento en los últimos años, pero el efecto es que por más esfuerzos que hemos venido haciendo en la parte de mejorar la recaudación y también de esfuerzos para reducir algunos gastos, la verdad es que todos esos esfuerzos son insuficientes si no atendemos el tema
fiscal en una forma integral. Ustedes se comprometieron con el Partido Liberación Nacional a hacer recortes el próximo año a este presupuesto. No se hicieron directamente en la Asamblea Legislativa, pero ustedes van a presentar un presupuesto extraordinario para hacer estos recortes. Sí, efectivamente. En realidad hay varios, cuando se habla de recortes hay varios procesos, ¿verdad? Uno primero es cuando nosotros recibimos los presupuestos de todas las instituciones, ahí mismo se hace una revisión y se hacen ya recortes propiamente al presupuesto. Y posteriormente se hicieron otros recortes adicionales porque al evaluar el impacto que iba a tener los distintos crecimientos en el presupuesto, escogimos lo que era, digamos, lo más reducido, ¿verdad? Que era prácticamente mantener el presupuesto. Entonces, eso lo que hace es que hubo otro recorte y lo que se acordó con Liberación en realidad es durante el próximo año, en la ejecución propiamente del presupuesto, ir haciendo algunos recortes de manera que vamos a cumplir, digamos, con el acuerdo que hicimos con ellos. Don Helio, algunos diputados han criticado que este presupuesto nacional está creciendo por encima de la inflación, que hay rubros como remuneraciones que no deberían estar creciendo por encima de la inflación, el tema también de las anualidades ha causado alguna polémica. Bueno, en realidad la verdad es que está creciendo muy poco. El año pasado nos criticaron porque el presupuesto aumentó un 19%, pero muchos de esos diputados no fueron exactos a la hora de juzgarlo, porque por deudas que se venían desde el 2010 hacia el 2014, muchas de esas deudas vencían este año, en el 2015. Y había un crecimiento casi del 50% entre amortizaciones e intereses. Entonces, solo por quitar esa parte, por endeudamiento, por no querer hacer los ajustes antes, se dio ese crecimiento tan alto. Entonces, con esto lo que quiero decirlo es que aunque hubiéramos aumentado una décima, hubieran criticado de que lo estábamos aumentando, pero no ven el esfuerzo que se hace por racionalizar los gastos, por digamos, cobrar mejor los impuestos. Ese tipo de cosas a veces no se reconocen. ¿Hay alguna directriz del presidente de la República para ejecutar algunos de estos presupuestos de los ministerios, para que no se gaste por encima de la inflación, por ejemplo? No, él ya dio las instrucciones muy claras, ¿verdad? En cuanto al crecimiento de lo que iba a hacer, y créame que habían ministerios que pedían muchísimo más, y a todos esos les recortamos igual, ¿verdad? Con una instrucción muy, muy clara del presidente de que hasta ahí íbamos a llegar. Don Helio, 9 proyectos se mantienen en fila en la Asamblea Legislativa con el propósito de que, bueno, si hay más ingresos, posiblemente lo que se pida para presupuesto nacional en próximos años disminuya, pero hay un déficit fiscal en nuestro país, 9 proyectos en fila, tan solo se ha aprobado el de lucha contra el contrabando, que es una pequeña semilla de todo el huerto que significa este tema de los impuestos. ¿Qué se ha hecho, don Helio, en materia lobby político para ver que estos proyectos puedan avanzar, porque son para ustedes necesarios? Usted me decía en conferencia de prensa que lo querían tener listo antes de final de este año. Sí, por supuesto. ¿Qué era la intención? Sí, ¿Cómo claro. va esa negociación política con las fracciones, ¿no? Bueno, tal vez antes yo quisiera referirme, aunque sea muy, muy breve, para explicar un poquito por qué llegamos a esos 8 proyectos, porque alguien podría preguntarse por qué no 2 o 3 o 10. Ahí yo quisiera resaltar lo siguiente: nosotros hemos venido en un proceso muy sistemático desde que llegamos al gobierno, por conocer realmente cuál es la situación fundamental del país en el tema fiscal. Y lo que hemos visto es que hay
hay una serie de áreas en las cuales hay que corregir, o sea, no es tan fácil como decir, bueno, vamos con IVA y con renta y ya, arreglamos esto. No, es muchísimo más complejo, porque lo que nos hemos dado cuenta, bueno, en realidad ya había habido algunos diagnósticos y todo, que yo reconozco. Bueno, yo he sido un estudioso de estas materias desde hace mucho tiempo, cuando trabajaba en el Estado de la Nación, entonces, y me tocaba hacer el informe económico, y después hice el informe general, coordinador, y era el tema de pensiones, era el tema de las remuneraciones, con una serie de rubros ahí que decían aceleradamente. Era el tema también de lo que son los sistemas de, bueno, las pensiones como tal, el tema también de que la recaudación no crecía. Entonces hicimos una reforma como en 3 partes, digamos. Entonces hay una primera parte que son 2 proyectos, que es el proyecto de contrabando, que es el único que se ha aprobado, y el otro proyecto es el de fraude fiscal. ¿Por qué empezamos con esto? Porque considero que en realidad Hacienda no tiene las herramientas para poder cobrar bien. Por ejemplo, cuando usted va a darle dientes a la administración pública para poder recaudar. Claro, pero figúrese que aún así, con las leyes actuales, mientras nosotros tratábamos de cobrar mejor, otros trataban de que no les cobraran. Entonces lo que pasó fue que de una serie de recursos, por ejemplo el Código de Procedimientos Tributarios, artículo 144, pusieron un recurso ante la Sala Constitución para que no pudiéramos hacer efectiva el cobro. Solo eso significa 0.5 del PIB. Si a eso le agregamos lo que se trajeron abajo a la ley, a la constitucional, lo de las sociedades anónimas, y además está todo el tema del tope de las pensiones, que también pusieron un recurso. Entonces empezamos a sumar todo eso y nos da casi un 1% del PIB. Entonces, 1% menos que tenemos. Pero tenemos menos porque, a pesar de que estábamos con las leyes actuales, nos pusieron una serie de recursos. Entonces, por ejemplo, si el déficit fiscal este año va a andar alrededor del 6%, en lugar del 6% hubiera sido un 5%. Entonces, por eso, estos proyectos, el de contrabando y fraude, son tan importantes, porque son realmente los que le van a dar la fuerza, digamos, que en este momento no la tiene Hacienda. ¿Va a alcanzar estos 8 proyectos, don Elio, para poder tapar ese hueco fiscal que tenemos ahorita en este momento? Déjeme y termino con y ya voy. No, entonces en una segunda etapa, entonces lo que hicimos fue decir, bueno, en esta segunda etapa tratemos de ver un poco de ingresos, pero también ver la parte de gastos. Y entonces, eso lo vivimos como en 2 fases. Entonces, eso es el camino, ese es el camino, digamos, que hemos querido hacer. Ahora, esto va a atacar digamos, a reducir totalmente el déficit, ¿no? Porque el déficit en este momento, por irlo trasladando, en este momento está alrededor del 6%, pero el ajuste, por decir así, es de 3.75. Eso fue lo que se conversó con organismos financieros internacionales. De ese 3.75, 2.5 es vía ingresos y 1.25 es vía gasto, ¿verdad? Entonces, eso es ahora, pero si no nos apuramos ya a hacer en los primeros meses del próximo año, ya no digo todo el año, estoy hablando de los primeros meses, entonces el IVA no va a ser del 13 al 15, puede ser del 13 al 18, por decir algo, ¿verdad? Bueno, digamos cálculos ahí más o menos rápido. Pero ¿por qué es que eso sucede así? Porque seguimos
financiando el déficit con deuda, pero desde hace mucho tiempo. Imagínense que empezamos a revisar históricamente cómo se había venido lo que se llama el déficit primario. El déficit primario es un déficit que no considera intereses en la parte de gastos. Y eso lo revisamos como en los últimos 30 años. Y esta es la primera vez, quiero decir, digamos, desde que se dio hasta el 2014, que en 6 años consecutivos venía creciendo, era creciente el déficit primario. Y tenemos un gráfico, ¿verdad?, que al mismo tiempo vemos la deuda, y la deuda que estaba en menos de 30 ahora está en 42%, bueno, alrededor de 40%. ¿Eso qué es lo que significa? Que en un periodo muy corto la deuda aumentó muchísimo. Y eso ahora, por ejemplo, el presupuesto del 2016, el rubro más importante es el rubro de intereses. Pero a pesar de toda esa explicación, hay diputados en la Asamblea Legislativa que no están a favor de estos proyectos, don Elio, y se han puesto mociones y trabas para poder avanzar. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es las negociaciones que han tenido que llevar a cabo ustedes para poder ver si se avanza? Porque son 8, faltan 8 de estos 9 proyectos presentados por ustedes. Sí, bueno, en este momento lo que hemos venido haciendo en realidad es el primer año, digamos, con un directorio, digamos, del afín al PAC, fue efectivamente lo que usted está mencionando ahora, ¿verdad? Fue muy difícil empezar a trabajar en los proyectos porque le ponían cientos de mociones. Bueno, con el nuevo directorio, lo primero que yo hice fue irme y me reuní con don Rafael Ortiz, y con él tuvimos una conversación muy franca, y él está comprometido en ayudarnos con esto, porque en realidad no es que ayuden a Hacienda. Yo aquí, en realidad lo que interesa es el país, ¿verdad? No debería interesar intereses políticos en esto. Don Elio, hablando por el fondo de cada proyecto, el tema de fraude fiscal para castigar a quienes se van en este momento al fisco, y también de cara a que ya está el cierre fiscal a la vuelta el próximo lunes. ¿Cómo va este proyecto, esta iniciativa? ¿Ya ustedes la tenían consensuada con la mayoría de fracciones? ¿El Frente Amplio todavía tenía sus dudas? ¿Cómo va el tema en la Comisión de Hacendarios? ¿Cuándo ya podríamos tenerlo en plenario legislativo para que los diputados puedan votarlo? Bueno, lo último que hemos conversado con diputados del actual directorio es que la próxima semana ya se va a votar en la Comisión de Hacendarios. Y si esa creemos que va a pasar, y si eso pasa, entonces ya pasaría a plenario. Entonces ya tendríamos un proyecto muy, muy importante, porque el asunto es que si Hacienda no tiene las herramientas, entonces imagínense, por ejemplo, el IVA o renta, pero resulta que no tenemos las herramientas para saber, por ejemplo, el tema de la solicitud de la información, eso es fundamental. Es fundamental que Hacienda pueda pedir información sobre sociedades, o que Hacienda, por ejemplo, tenga la posibilidad ante un profesional que ahora esconde los ingresos, el que podamos pedir que le deje al usuario el que pueda pagar como quiera. Y esto ya se conversó con la UCAEP, la Cámara de Empresarios, que estaba pues un poco renuente. Sí. Ya se conversó. Precisamente, don Elio, otros actores aparte de los diputados son los empresarios en este tema, ¿verdad? Que tienen mucho que ver el tema de fraude fiscal, el tema de contrabando. Contrabando lo aceptaron y estuvieron felices. Sin embargo, fraude fiscal están un poco más
inquietos con este tema. Incluso este lunes tuvimos a don Enrique Egloff acá en la revista y decía que no era necesario que les pidieran más información a Dirección de Tributación, que no era necesario darle dientes o darle más poder a tributación. Esa es una discusión que sale de la Asamblea, si bien es cierto ellos no tienen voto, pero tienen una voz. Sí, yo lo escuché y la verdad es que no me extrañó mucho porque yo ya conocía la posición de él y también conocíamos cómo él, bueno, él no, digamos, un grupo de gente del sector privado se había acercado a algunos diputados para manifestarles que ellos estaban en contra de eso. ¿Pesan esos intereses? ¿Pesan en los votos en la Asamblea? Sí, yo creo que eso es una buena pregunta para algunos diputados. Hay diputados que responden a intereses de las cámaras de empresarios. Yo creo que hay algunos diputados que sí, que están muy cercanos a ellos, definitivamente. Ahora, sin embargo, hemos conversado también, estuvo acá alguien de la OSD y los de la OSD fueron muy claros. Eso, el requisito de acceso a información es un requisito fundamental para poder ingresar a OSD. Por todo el tema ahí de los paraísos fiscales y todo ese tipo de cosas. Pero ahí creemos que hay ya una posición favorable en muchos de los diputados de la Comisión de Hacendarios. Ahora, hay que esperarse, pues, lógicamente, a ver si la próxima semana por fin se da esta votación y logramos que esto salga adelante. Este proyecto yo creo que, en mi criterio, es un proyecto clave, fundamental de la reforma. Si esto no pasa, yo creo que no va a pasar tal vez de las cosas más importantes, porque no se va a poder saber, por ejemplo, imagínense que hay profesionales, y esto porque me lo han contado ellos mismos, que ellos, por ejemplo, no reportan, digamos, lo que ganan. Por ejemplo, dentistas y médicos, por ejemplo, el de salud. Y entonces lo que hacen es, crean una sociedad, y esa sociedad los contrata a ellos. Pero además de esa sociedad, ponen otra sociedad para otra cosa. O la forma en que ahora, digamos, se puede en una misma empresa dividir en varias empresas y entonces no se unen todos los ingresos, ¿verdad? Pero bueno, creemos que esto va a pasar por el bien del país, porque ya el próximo año no vamos a tener eurobono. Entonces, ¿por qué tanta prisa, verdad? Se pregunta la gente. Bueno, la prisa es porque el déficit habría que financiarlo básicamente con recursos internos, una mayor parte. Todavía dependemos de algún financiamiento externo que pudiera venir al país. Pero lo que nos han dicho el BID y el Banco Mundial, eso es así, pero clarísimo. Mire, si ustedes no aprueban el IVA, nosotros no les damos alrededor de unos $1.000 millones. Entonces no es lo mismo que usted ya tenga un financiamiento externo, pero de ahí ya quieren ver si el país cumple. Don Elio, también un tema importante el día de la comparecencia, el día de ayer usted compareció ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para hablar del tema del marchamo. Vamos a ver una nota que ha preparado nuestra compañera Ana Marta Arce. Este tema también la vamos a escuchar a través de Radio Nacional. Los diputados no quedaron satisfechos con los argumentos planteados por el ministro de Hacienda y los viceministros de esta cartera. Este jueves los jerarcas fueron llamados a comparecer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público para explicar el proceso que se utilizó para el cálculo del marchamo, a lo que argumentaron que la fórmula no es actual. Para los legisladores el cobro del marchamo es ilegal porque Hacienda no ha publicado aún el decreto que actualiza los valores fiscales de los vehículos. Se le está obligando, bajo esta premisa, a que vaya a la administración a reclamar. Un reclamo que dice usted que en 5 días se resuelve.
Viera que he tenido experiencias de algunas personas que me dicen que eso no es exactamente así tan expedito. Y yo nada más quiero ver una avalancha de 100,000 personas reclamándole a la administración, cuando tenemos la semana de Navidad metida por allá, para que ustedes resuelvan todo eso antes del 31 de diciembre. Debido a esta situación, los diputados también aprobaron una moción para consultar a la Procuraduría General de la República la legalidad del cobro. Por su parte, Helio Fallas, ministro de Hacienda, defiende a sus subalternos y agrega que el procedimiento no se hizo de forma ilegal. Estoy apoyando, digamos, lo que el grupo técnico legal del ministerio ha sostenido por mucho tiempo. No solamente esta es la primera vez que se hace, sino que se ha venido haciendo. Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quien catalogó este acto como abusivo, presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta contra el impuesto a la propiedad de vehículos, un proyecto de ley para que el impuesto a la propiedad de vehículos sea uniforme. Bien, don Helio, era parte de la comparecencia el día de ayer en la Asamblea Legislativa de los Diputados de Control de Ingresos. En algunos medios incluso vimos, leímos que decía que el ministro Helio Fallas pide que se apruebe impuesto y a cambio baja el marchamo. ¿Qué tan cierto es eso, don Helio? Porque también figuró mucho en redes esa frase. Bueno, en realidad la discusión se dio ahí, se dio de esta forma, porque hay que también contextualizar. La Asamblea Legislativa es un órgano eminentemente político y lo de Hacienda es una cosa fundamentalmente técnica. Entonces, ese es el ambiente que prevalecía. Entonces ahí yo lo que dije es esto, cuando uno de los diputados me dice, mire, elimine usted esto o háganos un proyecto de ley para que nosotros lo veamos inmediatamente. Entonces yo lo que le dije es, bueno, yo puedo hacer el proyecto, pero le pregunté, pero ¿usted me va a apoyar en el IVA? Y no me dio respuesta. Está bien, la actualización que se está haciendo en este momento en el Ministerio de Hacienda es sobre el impuesto a los vehículos. Vea, nosotros estamos cumpliendo lo que la ley dice. Y francamente le digo lo siguiente, quiero decir dos cosas. Una es que las personas que están trabajando en esto tienen años de estar en esto, años. Y porque hay vehículos que están subiendo en el cobro del marchamo ahorita le cuento. Y que son más viejos. Sí, ahorita le cuento. Entonces, ellos me dicen, mire, esto siempre se ha hecho así, no hay ningún procedimiento ilegal, bueno, y ahí estaban abogados y todo. Y yo, francamente, le creo más a ellos que a un otro, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue respaldar técnicamente, pero dije una cosa que a mí me parece muy importante, porque a mí se me acusó ayer de que yo manipulaba la información. Entonces yo, al final de la comparecencia, dije, mire, quiero que quede en la agenda que yo rechazo, ni le he dado ninguna orden a los técnicos para que vengan aquí a defender el punto. O sea, porque yo no estoy manipulando nada, sencillamente yo estoy trabajando con los técnicos y eso lo que significa es que yo respeto plenamente su criterio. Entonces yo quiero que esto quede claro, porque también la gente puede pensar, es que seguro que están manipulando cosas. No, estamos aplicando la ley y la ley tiene, digamos, tiene temas o contenidos que no son tal vez los más apropiados y eso hace que cause cierto malestar, digamos, o ciertos cálculos que a alguna gente les afecta. En lo fundamental, de todos la cantidad de vehículos, los que salen, digamos, perjudicados, digámoslo así, son los de los últimos modelos, no de los modelos más viejos. Esos no se les afecta y esos son más o menos la mitad. Lo que se dio ahí es un cambio, digamos, en cuanto a la participación por edad, digamos, de los vehículos, porque en los últimos años los vehículos más nuevos
son los que han tenido eso que usted comentó antes, que pagan más que el año pasado. Entonces lo que hay que hacer ahí es una reforma a la ley y modificar la forma como se calcula este impuesto. Eso es lo que hay que hacer. Muchísimos temas con usted, don Elio. Nos quedan muchísimos temas por fuera, pero esperamos que vuelva a venir. Sí, así es. Le dejamos la invitación Sí, abierta para una próxima ocasión para que vuelva a acompañarnos, ¿verdad? Es un tema que queda. El tema del presupuesto extraordinario que se tramita en este momento en la Asamblea Legislativa y bueno, muchísimos otros más. No, vean, solo hablar de un proyecto de ley a veces es motivo suficiente para pasar toda una hora en eso. Claro, bien, 7:39. Vamos a hacer en este momento una pausa comercial y ya regresamos acá a RTN Revista con más información. Una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica